Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Joneider Paladines Josa, estudiante de zootecnia. El día de hoy vamos a desarrollar una exposición de genética. El tema que me correspondió fue ácidos nucleicos y código genético. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. Eh, Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos, unidos por enlaces éster de fosfato. Funciones de los ácidos nucleicos. Entre ellas encontramos almacenar y transmitir información genética, mantienen la identidad de las especies, mantienen las diferencias individuales dentro de las especies y un individuo no es exactamente igual a otro de su misma especie, responsables de la diferenciación de tejidos y células dentro del organismo, estructura y función determinada por la expresión selectiva de ciertos genes, realizan la síntesis proteica. La secuencia de cada proteína está programada en los ácidos nucleicos de la propia célula. Los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos ADN que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelos y en ácidos ribonucleicos ARN que actúan en el citoplasma. Tenemos entendido que existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico o ADN-DNA, que permite almacenar, conservar y transmitir la información genética de células padres a hijas; ácido ribonucleico o ARN-RNA, articular los procesos de expresión de la información genética del ADN en la síntesis de proteínas. Los ácidos nucleicos constituyen el depósito de información de todas las secuencias de aminoácidos de todas las proteínas de la célula. Aquí podemos encontrar los nucleótidos, base nitrogenada, azúcar, adenosín trifosfato. Ácidos nucleicos se dividen en dos: en ADN, desoxirribosa doble hélice, en que está la adenina, la timina, la citosina y la guanina. ADN genómico, ADN mitocondrial. En el ARN encontramos ribosa, cadena sencilla, que está adenina, uracilo, citosina y guanina. ARN mensajero, en el ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. Son las moléculas que tienen la información genética de los organismos y son las responsables de su transmisión hereditaria. Código genético. En el código genético encontramos que es el mecanismo mediante el cual la información genética contenida en el ácido desoxirribonucleico ADN de los cromosomas se transcribe a otro ácido nucleico llamado ácido ribonucleico ARN y a continuación a las proteínas. Son las instrucciones contenidas en un gen que le dicen a la célula cómo hacer una proteína específica. El código genético o diccionario permite traducir la información escrita en el lenguaje de los ácidos nucleótidos al lenguaje de las proteínas, aminoácidos, y es universal, o sea, es válido para todos los seres vivos. Código genético. Ese es el término que usamos para nombrar la forma en la que las cuatro bases del ADN, que encontramos adenina, citosina, guanina y timina, encadenan de forma que la maquinaria celular, el ribosoma, pueda leerlos sin convertirlos en una proteína. En el código genético, cada 3 nucleótidos consecutivos actúa como triplete
que codifican un aminoácido. De este modo, cada 3 nucleótidos codifican para un aminoácido. Las proteínas se componen a veces de cientos de aminoácidos, así que el código de una proteína podría contener cientos, a veces incluso miles de tripletes. Eh, Asocia a cada triplete de base del ADN un aminoácido concreto. Las 2 primeras letras del codón son las dominantes. No todos los codones codifican a un aminoácido. Un triplete se lo conoce con el nombre de codón y se pueden formar 64 codones. La tercera letra puede ser un complemento indiferente, solo está para que se cumpla el código de 3 letras. Hay 3, UAG, UAA y UGA, que señalan el final de la parte codificadora. Bueno, código genético, por ejemplo, la G en las filas de la primera letra, la C bajo las columnas de la segunda letra y la A en las filas de la tercera letra. Se cruzan en la alanina, el aminoácido especificado por la secuencia GCA. El código genético es el conjunto de reglas que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos en proteína. Este código es universal y se encuentra conservado en todos los organismos vivos. Con pequeñas excepciones, la información genética para el asamblaje de aminoácidos se encuentra almacenada en pequeñas secuencias de 3 nucleótidos, que en el ARN mensajero se denominan codones. Cada codón representa uno de los 20 aminoácidos empleados en la fabricación de proteínas. El código se representa en una tabla que identifica el aminoácido codificado por cada codón. El número de codones posibles es de 64, de los cuales 61 codifican aminoácidos, siendo además uno de ellos el codón de inicio AUG, y los 3 restantes son sitios de parada UAA, UAG, UGA. Existen 3 tipos de ARN. ARN mensajero, como lo acabamos de nombrar, copia la información del ADN nuclear y la transporta. ARN ribosómico. Se asocia a las proteínas y forma los ribosomas, donde se sintetizan las proteínas. El ARN transferente se une a aminoácidos y los transporta hasta el ribosoma para formar las proteínas. Tenemos ejemplos del código genético: síntesis de proteína y síntesis proteica, separación de cadenas del ADN. Vemos el triplete, el ADN, transcripción, eliminación de intrones. ARN mensajero se une al ribosoma. ARN de transferencia se une a aminoácidos. Bueno, muchas gracias. Hasta la bibliografía de la exposición. Muchas gracias por la atención prestada.